Muy bien, pues continuamos en el párrafo cuarto. La palabra de Dios vivifica al que la guarda. Porque no solamente nos falta ánimo, muchas veces nos faltan ganas de vivir. Pero ¿qué es lo que nos mueve para vivir? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo verdaderamente que sustenta nuestra vida? Dice el salmista, versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Y esto es una alusión poética a la muerte. Abatida hasta la muerte está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Muy bien, pues vamos a obedecer el versículo 32 y vamos a correr por sus caminos. La palabra de Dios vivifica al que la guarda. Necesitamos entender que lo que fortalece nuestra vida diaria no es que todo nos vaya bien, no es tener la dubrique abrigada, es decir, la cartera llena de tanto dinero que no cierre, no es satisfacer nuestros deseos ni satisfacer las expectativas de los demás, es vivir conforme a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Necesitamos entenderlo. No hay ninguna otra persona que debamos satisfacer más que a Cristo, por derecho. No, es que si no hago esto, voy a quedar mal delante de mis amigos. Es que si no hago lo otro, voy a quedar mal delante de mis padres. Es que si no hago lo otro... ¿Y cuándo vas a pensar si vas a quedar mal delante de Cristo? Porque Él murió por ti en la cruz del Calvario, tus padres no. Tus amigos del mundo no. Y tus amigos de la iglesia tampoco. ¿Cuándo te va a preocupar de verdad y en serio que tu conducta sea conforme y satisfaga y cumpla las expectativas de aquel que murió en la cruz por ti? Cuando leemos el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando paramos en los evangelios, Elí, Elí, lama sabactani, ¿nos damos cuenta de que eso es por nosotros? Y que si tenemos que satisfacer a alguien es a Él y no a nuestros amigos. Si faltamos nuestra lealtad a las Escrituras y al Señor por satisfacer a nuestros amigos, mal vamos. Por lo tanto, necesitamos entender que las ganas de vivir y la alegría no están en satisfacer a nuestros amigos, que nos rían las gracias y nos aplaudan. Está en seguir al Señor fielmente. Si queremos satisfacer a nuestros padres, vivamos nuestra vida de forma agradable a Dios, porque si agradamos a Dios, les estaremos agradando a ellos también. Porque nuestra forma, nuestra conducta, nuestra forma de estudiar y de trabajar y desarrollarnos será algo de lo que un padre puede estar orgulloso del hijo o de la hija que ha tenido. Así que, vivifícame según tu palabra. El salmista entiende que toda la situación en la que vive le hace estar triste hasta la muerte, pero entiende que Dios le puede vivificar, le puede dar vida, le puede dar ánimo, le puede mantenerse vivo o reavivarme. Y ambos dos conceptos vienen del hebreo, es correcto traducirlo así. Manténme vivo, reavívame, dame vida. Pero conforme a mis caprichos, a mis ideas, no, conforme a tu palabra. Tal y como tú lo dices que es en tu palabra. Cuando en Isaías, y hay camisetas y pegatinas que los que siguen a Jehová, los que creen en Jehová, levantarán alas como las águilas, sí, nos hacemos camisetas, pero no entiendes que eso implica ser obediente a Dios, obedecer su palabra, porque esa es la implicación. Dios no me va a vivificar para que yo viva mi vida hundiéndome cada vez más en el pecado, sino para que viva para su gloria. Por lo tanto, dame vida como tú lo has revelado en tu palabra.
porque estoy abatido hasta la muerte. Por lo tanto, si nosotros estamos abatidos hasta la muerte, ¿qué tenemos que buscar? A Dios en su palabra. El secreto de la vida está en la palabra de Dios. No está por ahí fuera en lo que el mundo nos ofrece. No está en maquillajes, no está en dinero, no está en loterías. Está en la palabra de Dios. Así que el salmista nos enseña que, contrito y humillado, te ruego que me enseñes tu palabra. Aquí no hay ni rastro de soberbia, hay humildad. Señor, yo sé que el secreto de la vida está en tu palabra. Lo sé, porque tu palabra, ya lo dicen otros, en tu palabra hay vida, y hay vida eterna. Muy bien, pues yo quiero entenderla, quiero conocerla. Yo quiero que mi corazón esté lleno, saturado, hinchado, sobreabundante, rebosante de tu palabra, para yo conocer cómo conducirme en mi vida. Así que, contrito y humillado, es decir, no soberbio, no altivo, no culpando a Dios de lo que nos está sucediendo, sino contrito y humillado, te ruego que me enseñes tu palabra. Es decir, yo no lo sé todo, necesito seguir aprendiendo y quiero que tú me la enseñes, Dios, a través de tu palabra. Tercero, dame discernimiento para meditar adecuadamente en tu palabra. Necesitamos aprender que no todo es subjetivo, y mucho menos la palabra de Dios. No, es que la Biblia es un instrumento poliédrico, que cada uno le dice una cosa distinta. A ti te dice una cosa, a mí me dice otra, y tú tienes tu verdad, y yo estoy en posesión de mi verdad. No, mentira. Es una falacia. Lo que importa en la palabra de Dios no es lo que te dice a ti, distinto a lo que me dice a mí. Lo único que importa en la palabra de Dios es lo que Dios dice. A secas, punto. ¿Qué es lo que Dios dice? No nuestras reinterpretaciones, no la culturalización de los textos bíblicos para que lleguen a decir lo contrario de lo que dicen, sino tal cual lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice en su palabra. No lo que te dice a ti y lo que me dice a mí. No, lo que Él dice, punto. Se acabó, fin del debate. Necesitamos meditar como Pablo lo escribió en las epístolas, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de la palabra de Dios. Es decir, no divagando, no dejando nuestros pensamientos libres, y leemos un versículo, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y entonces, como si fuéramos Dalí, empezamos a hacer trazos que no sabemos a dónde nos llevan, a algún lado nos llevará. No, la gramática española es muy rica. Necesitamos entender sustantivo, verbo, predicado, complementos, cómo se relacionan las palabras entre sí. ¿Qué significa este verbo? Ah, significa esto, muy bien. ¿Y esto cómo está relacionado? ¿Quién realiza la acción? ¿Quién recibe la acción? Y esto es meditar sin sacar los pies del tiesto y sin sacar los pies del texto. Eso es una meditación coherente. Esa es una meditación que cuando uno lee, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Qué significa? Exactamente lo que dice, que el salmista sufre porque desea conocer más la palabra de Dios. Versículo 20. ¿Alguna vez hemos sufrido porque no conocemos la palabra de Dios lo suficiente? Cuando leemos la palabra de Dios y no la entendemos, ¿sentimos frustración? ¿O nos da igual no entender la palabra de Dios? El auténtico Hijo de Dios sufre frustración si no la entiende. Por eso ora al Señor pidiendo luz, pidiendo iluminación, pidiendo entender, y medita adecuadamente la palabra de Dios sin sacar los pies del tiesto, sin meditar, sin leer la palabra de Dios con las lentes del mundo, sino viendo el mundo con las lentes de Dios. Esa es la forma correcta de meditar. Por lo tanto, vivifícame según tu palabra. Contrito y humillado te ruego que me enseñes tu palabra. Dame discernimiento para meditar adecuadamente en tu palabra. Susténtame según tu palabra. Es decir, mi vida tiene que transitar, tiene que estar sostenida en todos aquellos principios que tú, Señor, revelas en tu palabra. Pero ¿cómo puede estar mi vida sostenida en algo que no conozco?
Necesito conocer la palabra de Dios para saber si mi vida está sostenida en sus principios o no, si estoy viviendo conforme al corazón de Dios o no. Además, otra petición, porque son 7. Sustituye mis pensamientos falsos por tu palabra, versículo 29. Aparte de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Aquí tiene que haber una sustitución. Tengo que dejar de caminar el camino del mundo, tengo que dejar de caminar esas teodicias y esas mentiras para caminar en tu ley. Entonces le pido a Dios que me conceda el caminar en tu ley. Como el Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿verdad? ¿Por dónde nos guía el pastor? Nos guía por senderos de justicia, no de mentira, de justicia. Señor, guíame por este sendero de justicia, guíame en el estudio de tu palabra. Necesito conocer más, pero necesito conocer mejor tu palabra para poder vivir a la luz de ella. Así que sustituye mis pensamientos falsos y concédeme tu palabra. No permitas que sea avergonzado. Y esto es la convicción plena del salmista en que si cree y obedece la palabra de Dios, le va a ir bien, que es uno de los rasgos de la palabra de Dios, de los 5 rasgos fundamentales, que es la infalibilidad de la palabra de Dios. Es decir, si creemos la palabra de Dios, si creemos la palabra de Dios y la obedecemos, no nos va a ir mal, no nos va a conducir a una mala meta. El que de verdad y de todo corazón cree la palabra de Dios, no va a acabar en el infierno, ni va a acabar en una conducta del todo criminal, delictiva y pecaminosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es conforme al carácter moral de Dios y eso nos conduce por senderos de justicia. Así que el mero hecho de decidir obedecer la palabra de Dios en nuestra vida diaria ya nos está guardando de muchos males y de muchas consecuencias. Por lo tanto, no permitas que sea avergonzado, no permitas que llegue al día de tu juicio, que yo comparezca delante de ti con tanto de lo que avergonzarme. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Es decir, yo me he apegado a tu palabra, así que yo estoy seguro, como lo dice en el primer párrafo, que los que confían en la palabra de Dios no serán avergonzados. Lo hace en forma de petición, pero no es una frase incómoda, no es una frase irregular, no es que Dios quiera avergonzar al creyente y le pide no me avergüences, sino que está depositando su confianza. Yo me apego a tu palabra y tú me conduces a un fin que no es vergonzoso para mí. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, es decir, santifica mi corazón, para que sea rápido en obedecer tu palabra. Cada versículo es como una pastilla de crema o del hacendado. El punto es que tiene tanto contenido que cuesta desgranarlo adecuadamente si no dedicamos 1 hora a cada párrafo, que es lo que dediqué originalmente. Así que perdón por una transición rápida, pero necesitamos avanzar así. Pero necesitamos entenderlo, que si la palabra de Dios nos vivifica, nos da vida, nos da fuerza para vivir, como decía Donato. Nos da fuerza para vivir, pero ¿cómo? Si la guardamos adecuadamente, si meditamos en ella adecuadamente, si obedecemos la palabra de Dios adecuadamente, si de verdad buscamos agradar a Dios y no que Dios se avergüence de nosotros, si Dios santifica nuestro corazón para ser más rápidos en obedecer su palabra. Correspondiente a la letra G, el párrafo 5. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. El corazón del verdadero creyente que guarda su palabra. En este párrafo, en cada versículo encontramos una petición. Y es una petición que se basa en un deseo, pero es una petición hecha directamente a Dios. ¿De qué está lleno el corazón del creyente que guarda la palabra de Dios? Observemos los verbos: enséñame,
Dame, guíame, inclina mi corazón, aparta mis ojos, avívame, confirma tu palabra, quita de mí el oprobio. ¿Por qué? Porque yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame. Todas las peticiones están realizadas directamente a Dios para obtener algo directamente de Dios sobre nosotros, y la base de las peticiones está en la palabra de Dios. Esa es la base. Enséñame, ¿qué o qué cosa? El camino de tus estatutos. ¿Para qué? Hombre, para ser el que más sabe de la iglesia. No. Para guardarlos hasta el fin. Señor, enséñame tu palabra para que yo sea obediente hasta mi ancianidad, hasta que tú me lleves a tu presencia, que ese sea mi testimonio en mi familia y fuera de mi familia, que vean que yo soy obediente, que los años no me hacen relajarme en mi obediencia, sino que voy a ser piadoso hasta el fin, voy a ser obediente hasta el fin. Dame entendimiento. ¿Para qué? ¿Para huir de la escritura? No, es que eso es cultura, eso es de los hebreos, eso es de la ley, eso no nos toca obedecerlo, caramba, qué sabio eres. Para huir de la obediencia de la escritura, ¿verdad? No. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Ese es el deseo de auténticos hijos de Dios. Conocer más para obedecer mejor. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Últimamente hay toda una religión en torno a la voluntad del hombre, y al deseo del hombre y a la autoestima del hombre. Pero dice, mi voluntad la tengo en tu palabra. ¿Cómo? Sí, yo no quiero otra cosa que lo que está escrito en tu palabra. Caramba, qué bien. O sea, todos tus deseos, todas tus voliciones, tus amores, lo que tú quieres y odias y aborreces, todo eso está santificado por la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios está llenando todo tu corazón? Pues el salmista dice que sí. Por eso le está pidiendo al Señor que Él me guíe por el camino que tú revelas en tu palabra. Guíame por la senda de tus mandamientos. Qué bueno es tener un corazón que desea lo que Dios desea. Un corazón conforme a la palabra de Dios, y no un corazón conforme al mundo, que desea lo que el mundo desea y se frustra porque no alcanza aquello que Dios no quiere que alcance, porque corresponde al mundo y no a Dios. Entonces, en esa lucha de voluntades, el versículo 36 y 37 nacen del 35. Guíame por la senda, que es la primera petición de tus mandamientos. ¿Y cuál es lo siguiente? Inclina mi corazón a tus testimonios. Inclíname. Dios, coge mi corazón y lo vuelcas. Inclínalo. No soy yo, eres tú. No es mi voluntad, es la tuya. Por consiguiente, aparta mis ojos que no vea vanidad. Son peticiones conscientes a Dios para vivir una vida de santidad, una vida de piedad creciente, una vida de obediencia. Y no es teórica, es puesta en práctica la teoría que aprendemos en la palabra de Dios. Por lo tanto, los versículos 33 y 34 vemos que hay una obediencia bíblica, una obediencia permanente y una obediencia racional. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Obediencia bíblica, porque es conforme a la palabra. Obediencia permanente, porque es hasta el fin. Y es una obediencia racional, porque dice, dame entendimiento. Y si vamos a Colosenses capítulo 1, los versículos inmediatamente anteriores al 12, el 10, 12. ¿Cuál es la oración de Pablo por la iglesia de Colosas? Que crezcan ¿en qué? En toda la sabiduría. Por lo tanto, no somos tontitos que no sabemos distinguir el bien del mal a duras penas. No tenemos conciencia científica, no tenemos conciencia crítica de las cosas. No, es una fe etérea, una fe sin los pies, sin anclar en el suelo. No, señor. Necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar, necesitamos tener unos valores anclados en la palabra de Dios y que nuestros valores correspondan a la palabra de Dios con toda certeza y con toda convicción. Necesitamos ser pastoreados por Dios, necesitamos conocer el camino por el que debemos transitar, y la palabra de Dios es una luz y es el camino. Ambas dos cosas.
Así que el auténtico creyente desea ser pastoreado y transformado por la obediencia al Señor. Desea una comunión diaria con el Señor. Desea vivir la palabra de Dios y desea ser corregido, purificado y santificado por Dios, como es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Porque el corazón del verdadero creyente desea guardar la palabra de Dios, desea la recompensa por haber sido fiel y obediente a la palabra de Dios. Será el final de sus padecimientos, de sus desprecios y temores. Por permanecer fiel a la buena palabra de Dios, su fe se ha hecho evidente a través de una vida sufrida, una vida mantenida en el sufrimiento, en una piedad visible, palpable, evidente, y desea ser revivido conforme a la justicia de Dios, conforme a la justicia de Dios. Así que dame fuerzas no para vivir como el mundo vive, ni para aspirar a lo que el mundo aspira, sino dame fuerzas para vivir de tal manera que pueda merecer tu recompensa y tu galardón. Porque cuando yo esté delante de tu presencia, en el momento de ese galardón, todos mis padecimientos, todos mis desprecios, todos mis temores tendrán sentido, tendrán el justo pago. Así que yo podré estar mucho más que satisfecho, sabiendo que incluso todos mis sacrificios no me hacen merecedor de, sino que todo viene por el juicio de Cristo sobre la vida del creyente, y en su gracia ha querido prometernos y concedernos galardones. Ahora bien, no busquemos galardones que nuestras obras no merecen. Busquemos el galardón en la obediencia a la palabra de Dios, asumiendo el coste en sufrimiento y en padecimiento de permanecer obedientes al Señor. Párrafo 6, correspondiente a la letra Vau. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Pedir conforme al propósito vital del verdadero creyente. La primera petición, ten piedad de mí. Pero ¿cuál es el testimonio, cuál es el propósito por el que pide que Dios tenga piedad de él? Dar testimonio a su enemigo, no a su amigo, sino a su enemigo. Señor, estoy sufriendo mucho y hasta la muerte, y estoy en medio de gran aflicción. Hay aquí un enemigo que me está dando pal pelo, me está haciendo sufrir, me está persiguiendo. Te pido que tengas piedad de mí, es decir, manténme con vida, para que puedas seguir dándole testimonio a mi enemigo. Es sorprendente, pero está pidiendo piedad no porque lo merezco ni porque lo necesito, sino que pido piedad a Dios porque mi enemigo no lo necesita. ¿Cómo? Mi enemigo necesita seguir golpeándome. Mi enemigo necesita seguir despreciándome, porque mi enemigo necesita que yo le siga predicando de Cristo. Necesita que le siga dando testimonio de tu palabra. Así que el propósito vital es dar testimonio a su enemigo. Y la segunda petición, versículo 43, que tu palabra no me falte nunca. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito vital? Atesorar su palabra para siempre. Que no me falte porque tu palabra es mi tesoro. ¿Y qué más? ¿Cuál es el tercer propósito vital? Andar piadosamente en libertad. Yo voy a andar por el mundo por donde quiera, pero voy a andar por el mundo cumpliendo la voluntad del Señor, expresada, revelada en su Escritura. Andar por esta vida piadosamente, una libertad obediente, una voluntad sometida voluntariamente a la palabra de Dios. Ese es el corazón del salmista. El cuarto propósito vital es dar testimonio incluso ante las autoridades. Incluso si me llegan a hacer una encerrona y me llevan delante del juez tengo que dar testimonio.
Cada uno de nosotros tiene oportunidad de estar a favor o en contra de John MacArthur durante la pandemia, los confinamientos en California, etc. Pero decidió, como derecho constitucional, mantener los lugares de culto abiertos. Y se enfrentó a denuncias del gobernador, de la alcaldía de Los Ángeles, etc. Pero se mantuvo fiel, sabiendo, y lo dijo en el consejo, y lo sé porque hablé con ancianos de su iglesia, sabía que él se exponía a la prisión y aún así aceptó el reto, aceptó el pulso y Dios le mantuvo firme en esa convicción. En su momento y en su lugar, decía, si tengo que dar testimonio delante de los jueces lo daré, y si tengo que predicar en la cárcel no habrá sido la primera vez. Por lo tanto, necesitamos tener en cuenta que los propósitos vitales del auténtico creyente no está en tener lo que el mundo tiene, vivir como el mundo vive, sino en dar testimonio a nuestros enemigos, atesorar la palabra de Dios, andar piadosamente obedeciendo la palabra de Dios de manera voluntaria, testificar delante de quien sea, aunque sean autoridades, aunque sean maestros, profesores, da igual, dar un testimonio fiel de la palabra del Señor y de nuestro Dios, proclamando públicamente la palabra de Dios sin avergonzarnos, sino con valentía, aunque ello constituya recibir un tiro. Manejando la palabra de Dios con satisfacción y gozo. Y para manejar con satisfacción y gozo, ocurre lo mismo que si conducimos un tráiler, un camión, un autobús o un coche. Para conducir tranquilos, como el anuncio de BMW, ¿te gusta conducir? Para eso tienes que saber conducir. Tienes que conducir bien, tienes que controlar el tráfico, el que viene por detrás, el que tienes por delante, los baches, las señales, y tú disfrutas porque controlas la conducción de tu vehículo. Pero yo recuerdo la primera vez que me subí a un coche a las prácticas, esa no fue mi sensación, ¿sabes? Porque no sabía, porque no controlaba, porque el coche me llevaba a mí en lugar de yo llevar el coche. La sensación de inseguridad, esa sensación de inseguridad la tenemos todo creyente, que salimos al mundo desarmados de la palabra de Dios, con escaso conocimiento de la palabra de Dios. Y para eso no hacen falta cursos de apologética, que sí que nos hacen falta. Lo que necesitamos es tener un tiempo abundante, comprometido con la palabra de Dios a diario. Un tiempo devocional con nuestro Dios a diario, que la palabra de Dios llene toda nuestra mente, pensamientos y corazón, para que salga a raudales, para que no tengamos otra forma de pensar, aparte de lo que Dios revela en su palabra. Porque esa será la manera en que podemos manejar la palabra de Dios con satisfacción y al mismo tiempo con gozo. Yo no tengo que convencer a la otra persona, tengo que predicarle la palabra de Dios con convicción, con respeto, con amor, con valentía, con audacia, a riesgo de lo que sea, con argumentos razonables, con argumentos sólidos, pero proclamar la palabra. Eso es lo que distinguía a MacArthur de otros que pretendían en la televisión, en el programa de Larry King y en otros programas, pretendían debatir con él. MacArthur no sacaba los pies del tiesto, ni del texto. Da igual quien tenga delante, ahí está la predicación de la palabra. Y ese es un buen ejemplo a seguir. Pero lo mismo también con R.C. Sproul y con otros. Le hacían una pregunta, respondía con la palabra todo el tiempo. Y además esa es la manera en que podemos manifestar el amor auténtico por la palabra de Dios, como escudriñándola, guardándola, pensando a través de ella, predicándola y compartiéndola. Cuarto propósito vital, testificar delante de las autoridades. Proclamando públicamente la palabra de Dios sin sentir vergüenza, manejándola con satisfacción y gozo, manifestando auténtico amor por la palabra. Quinto propósito vital, que creo que ahí fallan los apuntes, al elaborar los apuntes. El quinto propósito vital, versículo 48, adorar al Señor conforme a su palabra. Observemos en el versículo 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Es una frase preciosa, asimismo a tus mandamientos que amé. La adoración no es alzar las manos y punto, de cualquier manera, aunque estén sucias de pecado, sino que alzaré a sí mismo. ¿Cómo es a sí mismo? ¿A qué se refiere? A los versículos inmediatamente anteriores. Es un asimismo en obediencia a la Escritura, en un conocimiento mayor de la Escritura, deseando satisfacer a Dios, manejando la adoración
con satisfacción y gozo, no porque yo me he inventado algo bonito, sino porque la base está en la Biblia. No hay nada más hermoso que cantar himnos basados en la Biblia. No en canciones que algo tan baladí como qué hermoso es el Señor. Y lo repites durante 6 minutos y ya está. Bueno, profundízame algo, rasca algo más. No rasca. Ahí se queda. 6 minutos de repetición constante, como en un mantra, cambian la velocidad, cambian los instrumentos, cambian las notas, pero repiten constantemente cosas insustanciales de Dios. Tenemos la Biblia entera para ser cantada. El libro de los Salmos es un manual teológico impresionante. Anda que no hay cosas aquí dignas de ser cantadas, proclamadas, enseñadas y creídas, como para tener himnos tan simples de 4 líneas, 6 minutos. Y 4 ya me estoy excediendo. Para adorar a Dios, hagámoslo con su palabra y en la profundidad que ella nos enseña. Bueno, pastor, pero si yo estoy sufriendo, ¿por qué tengo que guardar tanto la palabra de Dios? ¿Por qué el salmista me lleva constantemente a guardar, a comprometerme con guardar la palabra de Dios y obedecerla? Si yo lo que estoy es sufriendo, lo que quiero es dejar de sufrir. No, lo que pasa es que estás concentrado en tu sufrimiento. Te estás viendo el ombligo. Mira la palabra de Dios, mira a tu Señor y Salvador. Centra tus ojos en Cristo. Fix your eyes upon Jesus. Hay algunas personas que hay que decírselo en inglés, porque gusta la musiquita en inglés, ¿no? Centra tus ojos en Cristo, porque tu sufrimiento no es mayor que el sufrimiento de Cristo en la cruz. No creas que Dios no sabe lo que es sufrir, cuando vio a su Hijo clavado en la cruz del Calvario. Y no creas que Cristo no sabe lo que es sufrir, porque Él estuvo clavado en la cruz del Calvario. Da igual qué sufrimiento tengas, aunque sea un cáncer, aunque sea algo dolorosísimo, la pérdida de un hijo, Dios sabe lo que es eso. Y Cristo en la cruz del Calvario sabe lo que es eso. Y el sufrimiento de Cristo no tiene parangón en la historia ni en la experiencia humana. Ningún sufrimiento hay superior al sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Tengámoslo claro. Por lo tanto, observemos a quien ha sufrido más que nadie en la historia de la humanidad y aprendamos de su sufrimiento. Y en el Salmo 22, que lo podemos dividir en 2 partes, la primera describe el sufrimiento, la segunda describe adoración y exaltación a Dios. Y es el corazón de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Somos capaces de adorar cuando estamos sufriendo? Cristo lo hizo. ¿Nosotros somos capaces de hacerlo también? Ese es el punto. Si guardamos la palabra de Dios, vamos a recibir 7 bendiciones claras, concretas y concisas. Y este párrafo nos las enseña. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa en donde fui extranjero, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. El último versículo da significado al párrafo entero. Estas bendiciones tuve. ¿Cuáles? Primero, la bendición de tener un fundamento inerrante e infalible para nuestra fe. Versículo 49. Un fundamento inerrante e infalible para nuestra fe. Segunda bendición, ser consolados mediante la preservación de nuestra vida. ¿Y eso dónde estaba? En la palabra de Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, me ha dado fuerzas para vivir. Yo he encontrado fuerzas para seguir viviendo, gracias a que estudié tu palabra y la atesoré en mi corazón. La tercera bendición, versículo 51, la bendición de tener una guía segura para vivir diariamente. Cuarta bendición, la bendición de acordarnos de la fidelidad inmutable y eterna de Dios cuando estamos en medio del sufrimiento. La bendición de tener una conciencia sensible y activa ante el pecado, versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan su ley. Cuando nosotros vemos a creyentes o iglesias que desprecian la palabra de Dios, desobedecen la palabra de Dios, se van a una vida de desobediencia y de pecado, ¿sentimos horror o nos gustaría formar parte del grupo? De la grupeta de ciclistas que se alejan progresivamente de la obediencia a la palabra de Dios y se van tras diversas herejías. Si siente horror,
No, es que es pecado sentir horror. No, cuando es delante del pecado, no es pecado sentir horror. Odiar las cosas que Dios odia, aborrecer las cosas que Dios aborrece, no es pecado. Es tener un corazón conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que es. Un corazón conforme a la palabra de Dios y al carácter moral de Dios no es un corazón que todo lo cree en el sentido de que todo lo acepta, todo está bien, no pasa nada, de cualquier manera todos llegamos al cielo. Un corazón universalista, un corazón sin ningún tipo de criterio, un corazón donde el infierno no existe, la condenación no existe y poco menos que la cruz de Cristo vale para todos, así que venga, ya estamos todos salvos, da igual lo que hagas, búscalo de tu manera da igual, que eres musulmán, da igual, vas a ir al cielo, que eres budista, da igual, vas a ir al cielo, que tú perteneces a cualquiera de estas sectas, da igual, tú vas a ir al cielo. No, señor, no. Horror nos tiene que dar, nos tiene que producir las herejías, las enseñanzas antibíblicas, las sectas, otras religiones, cuales sean. Nos tiene que producir horror y al mismo tiempo nos tiene que producir compasión para ir y llevarles la palabra de Dios, ir y llevarles el Evangelio de Cristo. Necesitamos sentir lo que Dios siente por una humanidad depravada y muerta en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque cánticos fueron para mí tus estatutos. Hay un motivo de alegría. Los informativos nos deprimen, a propósito, ya es una estrategia. Nos deprimen, nos angustian, pero la palabra de Dios tenemos motivos para cantar y para alabar. Y dicen, la casa donde fui extranjero, ¿qué mayor casa donde sentirnos extranjeros que el mundo, que vive en tinieblas y nosotros pertenecemos al pueblo de Dios? Así que tenemos una conciencia sensible y activa, la bendición de cantar verdades universales y la bendición de mantener una relación personal e íntima con el único Dios verdadero. Ver el universo, saber que hay un único Dios verdadero y decir, pues ese Dios es mi Padre, ese Dios envió a su Hijo por mí, ese Dios desde antes de la creación del mundo me conocía por mi nombre y puso a su Hijo como Cordero que quita el pecado del mundo, pensando en mí. Elí, Elí, lama sabactani. Cuando gritó eso, pensaba en mí y no lo merecía. Y no lo merecía. Por lo tanto, no puedo vivir de otra manera que no sea escudriñando en las Escrituras de ese único Dios verdadero al que yo puedo llamar mi Padre. Y además lo hago con derecho porque fui adoptado gracias a la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Párrafo 8, correspondiente a la letra Chet. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Aquí tenemos el carácter del verdadero creyente que guarda la palabra de Dios. En primer lugar, el Señor es su tesoro y la palabra de Dios es su prioridad. Mi porción es Jehová. Pensemos como los hebreos, pensemos como los israelitas cuando se reparten la tierra de Canaán y a cada uno le corresponde una porción de tierra para él, su familia y sus descendientes. Esta es mi tierra, esta es mi patria, este suelo es mío. El salmista está diciendo, ¿sabes qué? Dios y su palabra son míos. Él es mi porción, su palabra es mi porción, la palabra de Dios es mi constitución nacional. Yo soy ciudadano del cielo, es mío. Y qué precioso es que cuando Dios nos adopta por suyos, resulta que Él es nuestro. Nosotros somos suyos, pero Él es nuestro. Y esto es precioso, porque podemos decir que somos ovejas de su rebaño y al mismo tiempo decir Él es mi pastor. En esta relación, en este vínculo amoroso entre el Padre y sus hijos adoptados, en un sentido de propiedad, necesitamos meterlo aquí. Dios es mío. El único Dios verdadero es mi Padre, mi perdonador, mi redentor, mi salvador. Y su palabra, por consiguiente, es mi tesoro y es mi prioridad. Yo necesito vivir diariamente en la presencia misericordiosa de Dios. Necesitamos ser conscientes de que toda nuestra vida transita en la gracia de Dios. Vivimos en la gracia de Dios como peces viven en el agua del océano o del mar Mediterráneo, que os queda más cerca. El pez
El pez vive rodeado del agua del océano y del mar, igual que nosotros vivimos en la gracia del Señor, rodeados todo el tiempo. Respiramos la gracia de Dios. Sin la gracia no existiríamos ni nosotros ni el mundo. Gracias a Dios por su gracia. Necesitamos autoexaminarnos y corregirnos para mantener nuestra obediencia. Versículo 59. Siempre un espíritu crítico, pero no con los demás, sino con nosotros. Observando siempre el fiel de la balanza, como si estamos perdidos en un monte, que así es como el creyente se siente en un mundo en tinieblas, que necesita ver la brújula para no perderse en el monte y estar consultándola constantemente para saber que está siguiendo la ruta correcta. Esta es nuestra brújula para vivir en este mundo. Hay que consultarla abundantemente, frecuentemente, para no desviarnos del rumbo correcto, del camino de Dios. El camino a transitar está aquí. Si no lo conocemos, ¿cómo vamos a transitar por él? Cuarto, es diligente para obedecer la palabra de Dios, versículo 60. No es como mi madre cuando me decía, David, recoge la mesa y barre la cocina. Sí, y a lo mejor dentro de una hora estaba hecho, de 1 hora y media. No, el salmista quiere ser diligente. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Cuánto necesita insistir un padre para que el hijo obedezca? ¿Cuánto necesita un pastor insistir para que la iglesia obedezca? Porque la palabra no es del pastor, la palabra es de Dios. ¿Cuánto hay que insistir? Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he apartado de tu ley. Permanece atento para no caer en las tentaciones. Permanece atento para no dejarse arrastrar por los desobedientes a la palabra de Dios. Permanece, y no hay mejor ayuda para esto, para evitar las malas influencias de los demás, que versículo 63, permanecer en la compañía de los justos y piadosos. El que se encuentra más cómodo en el mundo con amistades del mundo totalmente impías y sin conversión, que examine su propio corazón. Porque si estás más cómodo entre inconversos que entre creyentes, mal vamos, mal vamos. Sobre todo porque el creyente, el Hijo de Dios, irá al cielo, ¿verdad? Va al reino de los cielos. Pues allí solo hay creyentes. Te vas a aburrir un montón. No vas a tener con quién hablar, porque vamos a hablar de cosas celestiales. Vamos a hablar de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Si no encuentras descanso para tu corazón en la comunión con los hermanos creyentes, fieles, santos y piadosos, entonces ¿en compañía de quién estás? Dime con quién andas y te diré quién eres. Nace de aquí, ¿eh? Buscaré, compañeros soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Es decir, nos juntamos con personas que evidencian que guardan la palabra de Dios. ¿Cómo? Guardándola, obedeciéndola. Y además, último punto, desea afinar su conocimiento para discernir mejor la misericordia de Dios. Es aquel que dice, bueno, yo ya he estudiado, ya me he graduado, yo no tengo que estudiar nada más. No. Siempre afinando el conocimiento, siempre aprendiendo un poco más, siempre queriendo conocer la misericordia del Señor. Porque la palabra de Dios es una espada, pero no debemos usarla como tal. La palabra de Dios no está para tirarla por el aire. Y, ¿crees? No lo he visto, pero me han contado. De Biblias voladoras para golpear a otros creyentes. En serio, ¿eh? Verídico, el que me lo contó sé que no me mentía. Pero la palabra de Dios es una espada, pero no tenemos que usarla como tal. Si estamos manejando la palabra de Dios para hacer daño a los demás, no la estamos manejando como conviene. No conocemos la misericordia de Dios. Mira, el perdón que el hermano necesita, tú también lo necesitaste. La misericordia que tú necesitaste, él la necesita. La compasión, el perdón, la limpieza, la sangre de Cristo, claro que hay que predicar del pecador y hay que conducirles a la cruz de Cristo. Pero con el mismo amor como te condujeron a ti. Con la misma compasión y misericordia como lo hicieron contigo. O como te gustaría que lo hicieran, que lo hubiesen hecho contigo. Siendo consciente de tus debilidades, porque son las mismas de aquel, ¿eh? A ti te gusta que se sienten contigo, te hablen cariñosamente, respetuosamente y te abran la palabra de Dios. Te gusta que te corrijan con amor, haz lo mismo con los demás, porque tú no eres mejor que ellos. Y también los pastores. Al mismo tiempo que somos pastores, somos ovejas del buen pastor que es Cristo. Por consiguiente, el cariño que queremos con el que se nos hable y el respeto con el que se nos trate, debemos tratar a los miembros de la Iglesia.
porque son ovejas de nuestro Señor, no nuestras. Merecen todo nuestro respeto, lealtad y misericordia. Por lo tanto, no tiene sentido aquí, vosotros, ¿para qué tanto grito? Si la autoridad no es mía, la autoridad está en la palabra de Dios. Y además, soy el primero que debe obedecer la palabra de Dios y ser de ejemplo a la congregación. Por consiguiente, no es mi autoridad por la que vais a obedecer la palabra de Dios. Es por ejemplo. Primera de Pedro capítulo 5. No ejerciendo dominio de la grey, sino siendo ejemplos de la grey. Da igual que yo os hable así de flojo o que os grite. Da igual, porque la obra es del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en cada uno de los corazones y en mi corazón el primero. Por lo tanto, mi carácter personal, mi carácter humano, mi carnalidad, no puede ser un estorbo para que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de vosotros y en mí el primero. Así que deseamos afinar el conocimiento para discernir mejor la misericordia de Dios y no ser estorbo a la obra de Dios en cada uno de nosotros. Siguiente párrafo, Ted. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro o plata. Este es un texto tremendo. Solo aquí podríamos estar un par de horas fácil, pero no las tenemos. Versículos 65 y 67. Dios le humilló para hacerle crecer y guardar su palabra. El salmista no renuncia a la soberanía de Dios, sino que acomoda su pensamiento, su cosmovisión a la soberanía de Dios. Me están persiguiendo, me están acosando, me están insultando. ¿Pero por qué? Y dice, porque Dios tiene un propósito con estos sufrimientos en mi vida. Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Hacerme crecer, ayudarme en mi fe, hacer que yo guarde su palabra. Por lo tanto, versículo 65, primera parte. Es buena esta humillación porque Dios me ha corregido moralmente. Dios me ha corregido. Entonces yo me someto, no lucho contra Dios. He sido corregido por Dios. Y ha sido esa corrección en conformidad al carácter moral de Dios. ¿Por qué? Porque la corrección ha sido conforme a las Escrituras. Por lo tanto, no tengo nada que decir. La corrección ha sido buena porque ha sido conforme a las Escrituras. Para que el Señor nos dé sabiduría y cabalidad, necesitábamos esa corrección. ¿Por qué? Porque ha aceptado la autoridad de las Santas Escrituras sobre él. Es cierto, las Escrituras no van a cambiar. Yo debo someterme a las Escrituras, vivir a la luz de ellas, no recortarlas y tergiversarlas para que la Escritura acabe diciendo lo que no dice y a mí me satisfaga. No, Dios me humilló para corregirme conforme a su revelación, conforme a su carácter moral, con la autoridad de las Santas Escrituras. Y esa corrección fue la herramienta idónea para reconducir mi camino vital, versículo 67. Él me ha conducido y yo necesité ser humillado de esta manera. Punto número 2, versículos 68 al 70. El Señor me humilló para hacerme madurar en integridad y una obediencia gozosa. La bondad es un atributo natural en Dios, está presente en todos sus actos porque Dios es bueno, es un atributo divino y eterno. Es eternamente bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Por lo tanto, es imposible para el hombre conocer los designios y motivaciones de Dios, pero puede confiar en sus atributos esenciales e inmutables. Mira, yo no sé por qué Dios ha permitido esto en mi vida. Lo que sí sé es que Dios es bueno. Y yo me anclo aquí. Dios es bueno.
El pecado original de Génesis 3 fue pensar que Dios no era bueno, que Dios no quería lo bueno para nuestras vidas. No es bueno, es que Dios no quiere que seamos como ellos. Es la mentira original. Si nosotros a través de una enfermedad, la que sea una circunstancia dolorosa en nuestras vidas, creemos que Dios no es bueno, estamos haciendo caso al enemigo. Estamos alimentando nuestra mente de la mentira más antigua en la historia de la humanidad, que es creer que Dios no es bueno, que Dios no quiere algo bueno para nosotros. No. Dios es bueno, es bíblico que Dios es bueno, sí, 100%, muy bien. Pues aquí anclo yo mi fe. Esta va a ser mi convicción. Yo sé que Dios es bueno y si permite estas circunstancias, que el Señor me dé luz en su palabra para comprenderlas, para vivir estas circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios quiere algo para mí bueno. El problema está en mí, que no lo entiendo. O el problema está en mí, que soy rebelde a la obediencia a la Escritura. Soy rebelde y sigo guardando como mi tesoro no su palabra, sino algún pecado, o varios. Guardamos, protegemos, escondemos nuestros pecados en lugar de guardar, esconder y proteger la palabra de Dios en nuestras vidas. Pues Dios puede permitir una prueba, un problema, algo que nos haga, que nos obligue a cambiar esto. Renuncia al pecado y guarda como un tesoro no el pecado que arrastras desde hace 40 años, sino o 20 o 10, porque los jóvenes también guardáis cuando va cumpliendo años. Hay pecados que se arrastran. No, déjalo fuera y pon en su lugar como tu tesoro la palabra de Dios. Así que Dios me humilló para hacerme madurar en integridad y en una obediencia gozosa, que yo cuando obedezca esté contento de hacerlo. Así que mira, aunque no entienda, yo sé que Dios es bienhechor. Él es bueno, Él es la fuente de toda bendición, Santiago 1:17. Dios es Dios bueno, este buen Dios. A este buen Dios el salmista le pide sabiduría y conocimiento de su palabra. Y lo hace en oposición a los soberbios y a los mentirosos, a los que no obedecen su palabra, cuyos corazones y obras son antagónicas e inconfundibles. No es posible confundir a un hijo de Dios de alguien que no lo es. Si es fácil confundir a un creyente de alguien que no lo es, ese creyente ¿qué tipo de vida está viviendo? El problema no está en el mundo vive conforme a su depravación. Pero el creyente, si lo único que nos distingue del mundo es que llevamos una cruz aquí colgada y vamos por el mundo enseñándola para que sepan que somos cristianos. Ah, que tú eres cristiano, sí, mira. Yo conozco a uno así. Y tenía una conducta que, madre mía. O sea, que lo único que te identifica es que te cuelga una cruz del cuello, ¿en serio? Tu vocabulario, tus pensamientos, tus acciones, tus compañías, con quién estás y lo que haces y a qué horas lo haces, cómo tratas a tus padres, cómo tratas a tus compañeros de universidad, cómo tratas a tu hermano el pequeño, cómo tratas a los jóvenes de la iglesia, cómo tratas al pastor. Todo eso no debería evidenciar quién eres. Mucho más del hecho de que lleves una cruz colgada al cuello. Si necesitamos una camiseta, una pulsera, una gorra, un colgante para que sepan que somos cristianos, pongámonos a cuentas con Cristo lo más rápido posible. Porque todo este salmo, y ya llevamos más de 60 versículos, se basa en la evidencia empírica de vidas transformadas por Dios y para la gloria de Dios. Hay una lucha entre soberbios y piadosos, y esa lucha está en los corazones de cada uno. Y eso muestra las evidencias. Los soberbios disfrutan de su necedad, los justos disfrutan de guardar la palabra de Dios. Así que el salmista concluye diciendo que le humilló para que fuese dócil a la enseñanza de la palabra y para que considerara la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene que moldear nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra forma de pensar. El método empleado por Dios para corregir nuestro rumbo es el propicio a nuestro carácter, a nuestro pecado. Es exacto al carácter moral suyo y al propósito que Él quiere obtener sobre nuestras vidas. Es el ideal. Dios no se pasa de frenada, Dios no se pasa de disciplina ni de autoridad, ni de falta de misericordia, ni de falta de gracia, jamás. Dios no se equivoca jamás.
No existe una autoridad moral superior a Dios. No existe una autoridad judicial superior a Dios. No existe una autoridad ejecutiva superior a Dios. No existe un amor más grande que el de Dios. Ni siquiera cuando nos corrige. Él dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. ¿Qué le hemos dado nosotros a cambio? Cuando en Isaías 53 dice el profeta que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará conforme, viendo nuestras iglesias y nuestras vidas, ¿no deberíamos preguntarnos, ¿en serio? ¿Dios puede estar satisfecho si ve mi vida? ¿Puede estar satisfecho con la marcha de su iglesia? ¿Puede? ¿En serio? ¿Puede? Eso es lo que debería motivarnos cada mañana al despertar. Recordar a Cristo en la cruz del Calvario, clamando Elí, Elí, lama sabactani. Saber que lo hizo por nosotros y yo cómo le respondo. Porque Él pensaba en mí en aquel momento. Y ahora yo cómo le respondo. ¿Cómo es mi conducta dentro y fuera de mi casa, con mis padres, mis hermanos, universidad, donde sea, en el trabajo y en la iglesia? ¿Cómo correspondo yo a Dios ante semejante sacrificio como para atreverme a cuestionar una corrección de Dios en mi vida? Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu ayuda, gracias por tu dirección. Ayúdanos, bendito Señor, a seguir avanzando y a ser moldeados conforme a tu palabra, que ella inunde nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras conciencias, que no apaguemos las alarmas que el Espíritu Santo enciende en nuestras mentes para identificar el pecado, sino todo lo contrario. Manténnos fieles, comprometidos, consagrados, y que progresemos adecuadamente en el camino de piedad y santidad. Gracias por el tesoro de tu palabra y gracias por ayudarnos, por enseñarnos, por guiarnos a sufrir para tu gloria. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien.